Cirugía de Rosario. Para mí nuevamente es un honor estar aquí, poder compartir tantos años de trabajo en el tema y recibir los aportes, las opiniones de ustedes. Y para mí es un placer y un honor poder transmitir. Si algo transmito va a ser un gran gusto y satisfacción, y si me equivoco tengo también el derecho a hacerlo. Así que yo reuní en cuanto a las aplicaciones del ecodoppler vascular temas que son interesantes para los flebólogos. No son muchos, pero son fundamentales, que es relacionado a la trombosis venosa, relacionado a las ablaciones y también a esa vedette que estamos investigando últimamente, que son las venas reticulares, el sistema reticular. Hola. Así que vamos a hacer una pequeña introducción. Si los tiempos nos dan, luego de esta charla me gustaría hablar de venas reticulares, pero somos esclavos de los tiempos, como me dijo el doctor Reynoso. Específicamente relacionado al síndrome telangiectásico y reticular, es decir, la categoría C1 de la clasificación SEA, estamos refiriendo a este estudio que hicimos en el año 1999. Examinamos 684 miembros inferiores, 342 pacientes, todos de sexo femenino, en un rango etario entre 25 y 55 años de edad. Se detectó patología telangiectásica en 472 miembros inferiores, es decir, el 54.6% de esa muestra. Derecho fueron 238, 51%, izquierdo 234 y bilaterales 128 miembros inferiores. Resultados obtenidos luego del examen clínico y ecodoppler. Patología telangiectásica pura, el 67% de los casos, 299 miembros inferiores. Patología telangiectásica e insuficiencia venosa, 173 miembros inferiores. Es decir, el 37% de los pacientes que consultaron por telangiectasias tenían algún grado de reflujo. Eso es el objetivo de esta presentación. ¿Cuáles fueron estos hallazgos, considerando como reflujo leve el que es mayor a 0.5 segundos y menor a 1 segundo? El que es moderado entre 1 y 4 segundos y el que es severo mayor a 4 segundos de duración. ¿Cuáles fueron los hallazgos, tanto de leve, de moderado o severo? En safena interna la gran mayoría, 99 fueron leves, 4 moderados y 1 solo severo. Estamos hablando de pacientes que tenían solamente telangiectasias clínicamente. Safena externa fueron 12 leves, 11 moderados y 0 severos. Pero fíjense qué interesante, había también reflujo en venas profundas. 7 leves, 21 moderados, que esto es muy importante este hallazgo, y 8 severos. Y también, sin ninguna duda, si ya que vimos safena interna, externa y profunda, había también venas perforantes incompetentes, que fueron 10 casos. Este es otro trabajo que lo cita el doctor Alun Davies en un libro bastante reciente, que es el estudio de Basilea, que fue realizado en trabajadores de la industria farmacéutica. Tenían varices reticulares con un calibre menor a 3 milímetros y telangiectasias, el 64.8% de las mujeres y el 51.8% de los hombres. Es el mismo trabajo mirado en otro ángulo, desde el punto de vista cuál era la relación específicamente de los sexos. Y había un predominio, como ven, del sexo femenino. Otro estudio también citado en este libro de Alun Davies, tanto las varices reticulares como las telangiectasias fueron halladas en más del 80% de los sujetos.
aunque estas fueron de tipo leve. Fíjense que acá coincide con el trabajo nuestro del año 99, este trabajo de Edimburgo. La mayoría eran de tipo leve. Claramente, y esto es lo que yo creo que es el contenido, digamos, y el objetivo que tenemos nosotros como investigadores, como todo médico de alguna forma es un investigador. Claramente se requiere más información sobre la frecuencia de telangiectasias y de varices reticulares, y eso es a lo que tenemos que tender. Lógicamente que esto lo puede lograr solamente aquel médico, aquel flebólogo que trabaja en un hospital, en un lugar cerrado, que puede hacer el seguimiento del mismo paciente a lo largo de años, ¿no es cierto?, para poder ver la evolutividad de los síndromes telangiectásicos y reticulares y qué pasa a futuro. ¿Por qué? Para ver también la extensión a la cual están ligadas para la ocurrencia de futuras venas varicosas. Esto es un concepto, es una interpretación que hacemos en relación a las trombosis. Una interpretación porque ahora hay nuevos conceptos que tienen que ver con las ablaciones, tanto sea FOAM, tanto sea láser, tanto sea radiofrecuencia. Acá, en estas terapéuticas del eje safeno interno, de la vena safena externa, etc., no se trata de hacer la extracción quirúrgica de la cual todos nosotros conocemos y durante muchos años hemos hecho y alguna vez la estamos haciendo, sino qué es lo que pasa luego de una ablación. ¿Cómo es el seguimiento de una ablación? ¿Cómo es la interpretación de esa ablación cuando no la hace el médico tratante vascular? Entonces, vamos dando este panorama para incluirlas en lo que eran los conceptos clásicos del cuadro de una trombosis. Tenemos la trombosis síntoma, la trombosis enfermedad, la trombosis paraneoplásica, la tromboflebitis migratriz, y ahora agregamos los nuevos: la trombosis EGIT, la trombosis EFIT, la trombosis post-ablación y la pseudotrombosis post-ablación, que no son lo mismo. Y ahora vamos a seguir. Trombosis síntoma. Es secundaria a una patología de base determinada. Se desarrolló una trombosis. Por ejemplo, un bloqueo ilíaco linfático puede coexistir con una trombosis homolateral al bloqueo. Otro ejemplo, una miomatosis uterina puede coexistir con una trombosis superficial y o profunda. En estos casos, la trombosis puede guiarnos, al estudiarla, a la presencia de una enfermedad de base. Es muy importante tener en cuenta los antecedentes clínicos del paciente. Puede ocurrir también que no presente factores de riesgo. Trombosis enfermedad. El paciente presenta algún o algunos de los factores de riesgo. Por ejemplo, las trombofilias. La trombosis es esencial per se y puede o no asociarse a otras enfermedades. Aquí lo importante es que la causa que la desencadena son los factores de riesgo protrombóticos en una enfermedad de base conocida y no desconocida, es decir, es conocida. Por ejemplo, una trombosis venosa profunda post una cirugía colónica. Trombosis enfermedad y trombosis síntoma. El corolario de esto será que ante una trombosis esencial o enfermedad se deben investigar aquellas patologías que con mayor frecuencia se asocian con dicha entidad. Y recién, una vez descartadas las más frecuentes, se la debe considerar trombosis enfermedad y no trombosis síntoma. Tromboflebitis migratriz. En una vena superficial previamente sana se desarrolla trombosis espontánea de corta duración, pocas semanas o pocos meses, con resolución ad integrum, y a continuación nuevo episodio de trombosis espontánea con iguales características. Nos debe inducir a investigar para descartar enfermedad oncológica. Por ejemplo, un cáncer de pulmón o de páncreas. Se debe aclarar que puede ocurrir en venas varicosas también. Y vamos a mostrar
una trombosis de vena poplitea, una trombosis de vena gemelar interna, una trombosis de vena poplitea. En este caso, una trombosis en vena femoral común y acá tienen la oclusión de la vena femoral común, la vena safena interna en el callado y una derivación por subcutánea abdominal hacia contralateral. Una trombosis en una vena femoral superficial. Y este fenómeno, trombosis en vena femoral superficial y una vena bicariante. Tenemos la arteria femoral, la vena femoral ocluida y una vena que se abre como bicariante o repermea a esta que estaba previamente ocluida. Trombosis de una vena safena externa, trombosis de un callado de la vena safena interna, como si fuera una raqueta. Acá tenemos trombosis de una vena perforante, acá tenemos la vena de Leonardo, la aponeurosis, y acá tenemos la vena perforante con trombosis, una perforante de Cocker media. Trombosis de la vena cava inferior, acá tenemos la trombosis. Trombosis de la vena ilíaca, de una vena femoral común, de venas femorales, superficial, profunda, trombosis de vena femoral superficial, trombosis de la vena femoral común, ahí tienen la cabeza del trombo, este es otro cuadro de alto riesgo que impone la colocación de un filtro, una rápida internación para anticoagulación del paciente, que es el cuadro de el trombo flotante, en este caso en la vena femoral común. Trombosis del callado de la vena safena. Y acá fíjense para ver la diferencia entre una trombosis con ecografía de modo B, la misma trombosis vista con ecodoppler color. Si nosotros la vemos con ecografía de modo B, impresiona que está todo absolutamente ocluido, pero si la vemos con el color, fíjense cómo ya se están estableciendo puentes de recanalización en esa trombosis. Trombosis de una vena poplitea, fíjense las adherencias a las paredes del vaso. Trombosis de una vena gemelar interna. Estas son las trombosis embolizantes. ¿Ven ahí? Esto sería el origen del trombo y acá tienen la cabeza del trombo. ¿Eh? La punta. Perdón, sí. ¿Ahí se ve mejor? Sí. Sí, sí. Si no vieron bien las anteriores, las paso, no hay problema. ¿Alguna duda tienen para ver las imágenes? Esta es una trombosis de una afluente safeno interno, ¿ven? En el tercio medio del muslo. Y esto inicialmente fue uno de los dos diagnósticos que pude hacer de lo que yo llamo trombosis inicial. ¿Por qué? En este caso, que ocurrió allá por el año 94, estaba haciendo un Doppler arterial por un paciente que tenía una enfermedad de un pie diabético, y en el momento que estoy haciendo el arterial veo que comienzan a ocurrir como si fueran pequeños remolinos, esos como que se ven en el campo, que se forman los remolinos para darle de comer a los animales, así. Se iban reclutando y se iban colocando justo donde estaba la primer válvula que se veía. Y luego se instaló la trombosis. Fue la única vez que vi en la vena femoral superficial. Y vi una en la yugular interna cuando iba a colocar un catéter. En el momento hizo como si fuera una espiral y se hizo la trombosis. Nunca más vi esos episodios, cómo se generó
la trombosis, así de modo espontáneo, ¿no? Trombosis en los nuevos procedimientos de ablación de los ejes safeno interno y externo y venas perforantes. Como dije, ecosclerosis, láser endoluminal, cierre por radiofrecuencia. Hay que tener en cuenta y realizar un meticuloso examen ecodoppler preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio. Este caso fue detectado una trombosis de la vena gemelar interna, luego de una ecoesclerosis antes de la semana. En el control, fíjense, esta es la perforante del vértice, acá viene la gemelar y esto va a la parte superficial. Se hizo una trombosis gemelar. Por eso lo que siempre aconsejo es, cuando uno controla ecográficamente las ablaciones, no se debe controlar solamente el vaso tratado, safena interna, externa o la perforante. Hay que hacer un mapeo de los troncos principales: vena femoral común, vena femoral superficial, vena poplitea y venas gemelares. De esa manera van a detectar la trombosis. Si ustedes le miran solamente el vaso tratado y ven está cerrado, no van a hacer ninguna detección. Y acá se ve claramente la trombosis. Esto es post una láser endovascular percutáneo ecoguiado. Fíjense el paso anastomótico y está la trombosis, descrito por el doctor Enrique, el paso anastomótico de la trombosis. La relación entre las gemelares internas y la safena externa, a través de la perforante del vértice. Trombosis de una vena gemelar, acá medimos, fíjense qué dilatación, 9.5 milímetros, para un estándar más o menos de 4 milímetros, esta gemelar tenía 9.5 milímetros. Trombosis EGIT. Trombosis EGIT es la generada por el efecto del calor. Por eso se pueden ver en las post-láser o en las post-radiofrecuencia. El doctor Lowell Kapnick de Estados Unidos presenta una clasificación de trombosis EGIT. Es la ocasionada por calor. EGIT 1. El trombo no supera ni la unión safenofemoral ni la unión safenopoplitea. En el 2, el trombo ingresa en vena femoral común o vena poplitea ocupando menos del 50% de su luz. En el 3, el trombo ocupa más del 50% y menos del 100%. Y en el 4, el trombo ocupa la luz de vena femoral común o vena poplitea. Lowell Kapnick comentó en el American Venous Forum, que fue en Nueva Orleans en febrero del 2014, que cuando la fibra se posicionaba a 2 centímetros de la unión safenofemoral, la EGIT era del 2.8%. Pero cuando se posicionaba a 2.5, es decir, cuando se alejaba un poquito más, la EGIT bajaba a un 1.6. Citó su experiencia en 3.500 casos. Para nosotros una barbaridad, yo tengo 1.000 y algo, pero bueno. Esta es la trombosis que se produce a consecuencia o relacionado con la técnica FOAM. Se llama EFIT, así como la otra se llamaba EGIT por calor. Esta es EFIT porque tiene que ver con FOAM, trombosis inducida por el FOAM, quiere decir esto. Estos son autores ingleses, Sachin y Kulkarni. Dice: trombosis inducida por esclerosante en forma de espuma FOAM, incidencia y caracterización de la trombosis venosa luego de la administración de esclerosante en forma de FOAM ecoguiado en 1000 piernas con diagnóstico de reflujo venoso superficial. EFIT. El tipo 1, el trombo ocupa menos del 25% de la luz del vaso venoso profundo. El tipo 2, el trombo se extiende ocupando entre el 25 y el 50% de la luz del vaso venoso profundo. El 3, el trombo ocupa entre el 50 y el 99% de la luz. Y en el 4, el trombo ocupa toda la luz del vaso. Es muy parecido al EGIT. ¿Cómo fue el trabajo, incidencia y tipo de trombosis? Material y método. Se realizaron
1.166 aplicaciones de FOAN ecoguiado en 1.000 piernas, 776 pacientes portadores de venas con reflujo venoso. La oclusión completa de los vasos tratados fue de un 84.5% luego de una sesión. Se detectó trombosis venosa profunda en 17 pacientes, que es el 1.5% de los casos. Fíjense que Kamnik citó 1,6 para el láser, o sea que las ablaciones más o menos son parecidas. Kamnik dice que hizo 3.500 casos y acá presentaron 1.000. Creo que es significativo esa referencia. De los 17 pacientes, 16 tuvieron TPP luego del tratamiento de reflujos tronculares, 658 extremidades, 2.43%. ¿Y cómo fueron los casos? Del tipo 1, 7 casos, tipo 2, 2, tipo 3, 2 y tipo 4, 5. Y fíjense, ellos encontraron una trombosis venosa en vena gemelar interna y lo refieren como aislado. Ahí ven claramente que son diferentes las trombosis que tienen que ver con EFIT o EGIT o las trombosis esenciales que pueden aparecer concomitantemente a una ablación. La incidencia de EFIT y trombosis venosa aislada es baja, 1.5% de los casos. Y ellos dicen puede estar asociada con la inyección igual o mayor de 10 centímetros cúbicos de esclerosante en forma de foam o de espuma. Nosotros con García Mingo, allá por el año 95, le metíamos 40 centímetros cúbicos de foam. Y hemos tenido algunos casos de precordialgia. Trombosis no recuerdo, pero no eran muchos casos, eran 10, 12 casos. Y ahora con esto, bueno, es una alarma de bajar la cantidad del volumen y también la concentración. Actualmente estamos usando una concentración de 1.5% para hacer una safena. Antes usábamos 3% del polidocanol. Ahora con 1.5. Total, repetir una dosis, ¿cuál es el problema? No, ninguno. Pero el tema es que no se nos vaya la mano en la concentración por el efecto. Es decir, digamos, de obtener una respuesta mayor a la que uno quiere lograr, que es la de solamente el cierre del vaso y no tener otra cosa. Este es un control de una ecoesclerosis al 5.º día. ¿Ven? Una safena posterior de muslo cerrada. Ahí está bien, está la ventana de color, que esté totalmente cerrada. Y al 5.º día hicimos un control, como les dije, de rutina. Examinamos todo el sistema venoso y fíjense qué trombo. En una vena poplitea nos apareció este trombo. Por eso les digo, siempre hagan el monitoreo completo, no se queden examinando solamente el vaso que ustedes tratan, hagan el monitoreo completo. La trombosis. Trombosis en gemelar interna como complicación de la escleroterapia ecoguiada, esclerosante en forma de FOAN, en safena interna. Se hizo la safena, en el control, como les dije, aparte de controlar la safena y ver si está cerrada, si está bien ocluida, hay que hacer el mapeo completo y en ese mapeo encontramos un trombo en la vena gemelar interna, como lo ven ahí. Esto ya la vieron. Otra situación que se puede ver es esto. Aún una trombosis, el paciente estaba anticoagulado, llevaba 3 meses de anticoagulado, una trombosis post una safena en el callado. Fíjense lo que encontramos. En la unión safenofemoral, digamos, invadiendo a la vena femoral, por eso se anticoaguló. Encontramos arterias en el seno de la trombosis. Es una angiogénesis arterial en forma evolutiva. Y otro caso, una mujer de 70 años que cursa sus primeros 30 días de un posoperatorio de láser endoluminal, de safena interna incompetente, observándose en el control ecográfico Doppler, fenómeno de arteria en el interior de dicha vena safena.
ablacionada. La vena está cerrada, pero vemos estos colores, los estudiamos, le ponemos el cursor y fíjense lo que obtenemos. Obtenemos la señal arterial en el seno de la fibrosis generada por la ablación. Pseudotrombosis como resultado de la ablación terapéutica. ¿Por qué decimos pseudotrombosis? Porque cuando la revisa o la examina un médico que no es el flebólogo que la operó, ¿cómo es el cuadro? Un paciente que fue operado, pasó una semana, pasó 10 días, justo cae en un fin de semana, no puede ubicar a su médico, el paciente está con dolor, se le inflama la pierna, lo que vemos habitualmente después de una ablación. No ubica a su médico, va a una clínica, va a un hospital, ve a un médico de guardia, el médico de guardia, por el cuadro, el paciente dice: me operaron de la safena, me operaron de la pierna, pide una ecografía, pide un Doppler. El médico ecografista que hace el examen detecta una vena ocluida que dice, la cataloga de trombosis, llaman al clínico, llaman al hematólogo, el paciente se interna y es anticoagulado. Esto hasta que pueden localizar al flebólogo, y ahí la película cambia, pero si no, se genera esa problemática. Inclusive ya hemos visto algunos casos de juicios de mala praxis a los médicos que han realizado estos procedimientos de ablación por, decimos, mala interpretación del cuadro terapéutico del paciente. Esta es la realidad. Acá estamos con un control de láser a un primer día. Fíjense la vena cerrada en el callado, la unión safeno-femoral. Acá tenemos a 21 días, lo mismo, cerradito, la femoral y la safena. Lo mismo. La gran diosa panacea en los procedimientos de ablación, como no se hace ligadura y sección, es la primera válvula o válvula ostial, que es la que hace toda la continencia. Acá tienen a los 3 meses, esta es la subcutánea abdominal, callado cerrado. A los 6 meses, corte transversal. A los 9 meses, 2.4 milímetros. Ahí está el callado, prácticamente desaparecido, está integrado en los tejidos regionales. Al año, cerrado. A los 2 años, miren lo que es la vena, 2.2 milímetros. ¿Y cuál es la novedad? Tal vez alguno conoce lo que yo voy a presentarles ahora. Seguramente con mayor profundidad se va a hablar prontamente en el Congreso Interuniversitario de octubre. Es esto. La inferior, dando una similar a la subcutánea y que a veces es más larga y copia el recorrido de la anatomótica magna, pero tortuosa y muy saliente sobre el trayecto de la safena interna. Primero para luego hacerse subrotuliana en dirección lateral. Es la vena afluente subdérmica larga del muslo y de la pierna, recibe perforantes de las venas del cuádriceps y de la tibial anterior. El séptimo sistema se compone de venas iguales y en igual plano subtérmico que el quinto sistema, y solo se diferencia en que, uno, no tiene el sistema subdérmico lateral ninguna relación con la safena interna. Este es un dato muy importante para tener en cuenta. Y segundo, está ubicado en la cara externa, lateral del miembro inferior, donde cuando están todos sus componentes, toma la forma de una X con cruce al nivel lateral de la rodilla. Pero algunas de las ramas pueden faltar tomando una forma en B, corta, Y o en S, normal o invertida. Este sistema venoso está en el plano subdérmico del subcutáneo, donde está encasillado entre las crestas de Duret, extendidas entre la dermis y las fascias superficiales. Las venas se hacen serpiginosas, ondulantes y fijas con golfos vecinos a las perforantes. Las perforantes conectadas a este sistema derivan de las venas del cuádriceps, de la isquiática, de la femoral profunda, de las articulares superior e inferior, externas de la rodilla, de las tibiales anteriores, de las peroneas,
de las gemelares y soleares. Por intermedio de comunicantes subcutáneas, este sistema se conecta con las accesorias anterolaterales subcutáneas y subdérmicas de la safena interna. También puede haber comunicantes entre sectores de ese mismo sistema. Y acá tienen la imagen descrita por el profesor, el esquema del profesor Albanese, y acá el cuadro. Otra clasificación referente a tomar en cuenta es la del doctor Ángel Odicio. Está publicada en el libro del doctor Ángel Odicio del año 1979. Y clasifica él: primer sistema o superficial, segundo sistema o intermúsculo aponeurótico o subaponeurótico, tercer sistema o muscular, cuarto sistema o profundo principal, quinto sistema o perforante. Primer sistema superficial, tres sectores: dérmico, hipodérmico, interaponeurótico. A, sector dérmico, sector dérmico. Sector hipodérmico consta de tres planos venosos: el superficial o subdérmico, el medio y el profundo. En el plano venoso superficial o subdérmico comprende a las venas subdérmicas, son las varices subdérmicas de Albanese. Responden a cuatro mecanismos. Fíjense que el profesor Albanese habla de una clasificación anatómica y da las referencias de los fenómenos que pueden ocurrir como úlceras, como vieron en la primera parte. En la segunda, el doctor Ángel Odicio está hablando de la fisiopatología, cómo se producen estas varices, y dice los mecanismos. A, por reflujo venoso proveniente del callado de la safena interna y transmitido a la rama crural, la safena accesoria, o a los afluentes del conducto safeno interno, una forma. Otra forma, por reflujo venoso proveniente de las tributarias extrapélvicas de la hipogástrica, segundo sistema. C, por reflujo venoso proveniente de algunas perforantes, sobre todo las que se hallan en la cara postero externa del muslo. D, por persistencia de las venas marginales de la etapa embrionaria, las angiodisplasias. Tienen múltiples conexiones con las venas profundas, ocupan la cara externa del muslo y de la pierna y por lo general se hallan desvinculadas de los sistemas safenos. Esto es lo interesante, uno está acostumbrado a evaluar safena interna, safena externa, y acá estamos viendo esta patología que no tiene nada que ver en un alto porcentaje con los troncos safenos, tanto internos como externos. Y acá tienen graficados, en una interpretación nuestra, cómo van al tronco de la safena, cómo vienen de las tributarias extrapélvicas, cómo vienen de las perforantes, y acá cómo vienen las derivaciones embrionarias. Y esta tercera interpretación o aporte acerca del sistema reticular nos hace reflexionar en la importancia que realmente tiene el sistema reticular en dos aspectos. Uno es en la presentación en sí de la patología y otro es en la evolución de la patología. Lo que nunca nos preguntamos es la evolución. No tratamos una telangiectasia, una reticular, diciéndole al paciente: yo le trato esto porque el día de mañana va a tener un síndrome varicoso. En general, el motivo al cual acuden nuestras pacientes es por estética. Quiero que me saque esto porque no puedo tomar sol, no me puedo poner la malla y no me puedo poner una pollera corta. Eso es lo que nos dicen. Pero lo interesante en la interpretación de estos autores alemanes que han desarrollado un libro, que han presentado un libro, Cirugía de las Venas, Stiteke y Kaller, identifican 4 sistemas venosos. Y fíjense la importancia anatómica y fisiopatológica que les da Stiteke y Kaller a el sistema reticular. Sistema venoso profundo, sistema venoso troncal, interno, externo, etc. Sistema venoso reticular
y sistema de venas perforantes. Esta es la clasificación de Stritecki y Kaller. Venas del sistema reticular. Son finas venas cutáneas que forman una red venosa en la piel y en el tejido subcutáneo. Desde esta red la sangre es transportada de dos formas. Por las venas perforantes directamente al sistema venoso profundo. Ya vieron los esquemas del doctor Odicio. Por las ramas laterales a las venas troncales de la vena safena magna y parva, nunca directas. Y este libro de Stritecki y Kaller del año 1997, Cirugía de las venas varicosas, fíjense en estos 4 colores, como él ve acá en azul el sistema venoso profundo, los puntos son las venas perforantes, en rojo son el sistema troncal y en amarillo o verde amarillo está el sistema reticular, que es la relación de todo, de toda la anatomía. Para ellos la enfermedad tiene que ver con el sistema reticular. Y fíjense acá en esta relación: sistema venoso profundo, sistema venoso troncal, sistema venoso perforante en verde, y acá en amarillo el sistema reticular, cómo los relaciona entre sí. La división de flujo sanguíneo se determina por válvulas venosas en las venas perforantes, válvulas venosas de las ramas laterales cercanas al tronco. El sistema reticular está formado por ramas laterales cuyos trayectos permiten una coordinación anatómica. Lo más interesante es que estos conceptos anatómicos y hemodinámicos del sistema reticular lo vamos a ver al final de esta charla en una imagen, con un nuevo aporte diagnóstico. Los transductores vasculares convencionales, que llegan hasta 12 MHz, no permiten ver con claridad las reticulares. Trabajan en planos ligeramente más profundos, permitiendo examinar a las venas superficiales del plano hipodérmico, sector medio, afluente de safena interna y externa, y al sector profundo, a las venas safena interna y externa, así también como el sector interaponeurótico. ¿Por qué digo esto? Porque uno, cuando examina la safena interna o externa en un estudio, un screening normal, está buscando vasos que tienen 4 milímetros en adelante. Y acuérdense que las reticulares son hasta 3 milímetros. Esa diferencia es la que a nosotros nos permite ya tener calculado hasta nuestra visión para examinar venas de más de 4 milímetros. Y además la calidad de la imagen que nos brinda a nosotros esos transductores no nos dan una calidad como para ver venitas de 2 milímetros. Tan bien definidas como la podemos ver en el de 18 MHz. No es que no se ven. En cambio, los de 18 MHz permiten ver a las venas reticulares del sector hipodérmico superficial o subdérmico lateral, sus relaciones con venas perforantes, así también como su relación con las telangiectasias. El examen del sistema reticular subdérmico lateral se puede investigar de 2 maneras: en su detección anatómica con pacientes en decúbito. En cambio, para la detección de reflujos es preferible hacerlo con pacientes en bipedestación. Fíjense qué observación, ¿no es cierto? Venas que tienen 1,5 milímetros, 2 milímetros. Recordando que en general no se relacionan a las safenas, ya sea interna o externa. Las maniobras de estimulación deben ser las de compresión y descompresión, pues la maniobra valsalva es menos efectiva. Se puede utilizar también la valsalva. Y según Ramlet, una importante reflexión: las venas reticulares representan la red venosa primaria que se desarrolla en el embrión. Más tarde, en su desarrollo, estas venas normalmente regresionan y son reemplazadas por las safenas y la red venosa profunda. Fíjense qué interesante. Podemos verlas aisladas. Vena reticular aislada, 2,4 milímetros, en el muslo. Venas reticulares de cara interna del muslo, afluentes a safena interna, también se ven. 2,1 milímetros.
Acá tenemos otra que va bajando hacia el ojo safeno. Fíjense, acá la tenemos en un corte transversal, esto es la safena, y acá tenemos la reticular que está yendo al ojo safeno. Una reticular tortuosa. Fíjense qué interesante, viene la reticular y envía dos conexiones, uno va hacia el ojo y otra cirzoide también va al seno del ojo safeno. Una reticular, como si fuera un callado que va bajando al ojo, este es el ojo safeno. Son afluentes a los troncos venosos, ¿no es cierto? Como ustedes lo ven ahí. Acá tienen pequeña reticular. Una reticular tortuosa. Le hacemos una valsalva y fíjense, en este caso se vio el reflujo luego de la maniobra de valsalva. Acá tenemos una reticular lateral de muslo, valsalva, este paciente se hizo bipedestación y se detectó el reflujo. Son venas un promedio más o menos 2 milímetros. Reticulares aisladas de la cara externa de la pierna, cara externa de pierna, y la tienen. ¿Ven? Estas otras imágenes son efectos de color que a veces se suelen ver. Y esto es una condición basal. Acá es para demostrar dos cosas. Cómo se produce el cambio con el Doppler color del mismo modo que se produce en los exámenes para safena interna y externa cuando son incompetentes. Y segundo, cómo son las variaciones anatómicas de calibre desde la condición basal a la estimulación. Tenemos una condición basal, flujo anterógrado de color azul de una vena reticular, 2 milímetros de calibre. Hacemos una maniobra de estimulación, una compresión distal, y de 2 milímetros pasó a 2.2, se dilató la vena, el reflujo, y hizo un flujo retrógrado o reflujo, post una compresión distal. Se puede también comprobar en venas de 2 milímetros la presencia de reflujo. Reticulares afluentes a safena interna en la pierna, fíjense, una gran reticular. Otra, la misma. Reticulares superiores. Afluentes a safena externa también la podemos ver. Y esto, bueno, es el congreso que se va a hacer en octubre, el Congreso Interuniversitario Internacional de Avance en Flebología, Linfología y Estética, 20, 21, 22 de octubre en el Intercontinental, el Interuniversitario. Va a haber en el Congreso muchas actividades, entre ellas una diplomatura universitaria internacional en diagnóstico vascular no invasivo, dirección general el doctor Bottini y el doctor Lavropoulos, y nosotros con el doctor Boroda vamos a hacer la dirección científica. Va a haber profesores internacionales, Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, Chile, invitados especiales nacionales, Lobolo, Dalotto, Juste, Volver, Barrangú, profesor Forcada, profesor asistente, Jura Romero, Cupelián, Laquín, Muñoz Camicia, jefe de trabajo práctico, doctores Arias y Ovelar, y programa teórico-práctico, conferencia, anotación de pacientes y estaciones Hanon. Y esto es lo que yo le quería mostrar. Esta es una gentileza del doctor Guillermo Camicia, de Bahía Blanca, en la cual se ve el sincicio, fíjense, en un plano que parecería una esponja absolutamente densa, y acá mucho más clarificado, es la presencia del sistema reticular, que lo vemos claramente en esta imagen, esta angiotac. Este es uno de los nuevos elementos diagnósticos que nos permiten hacer estas evaluaciones. Más que nada se está utilizando, por lo menos la indicación que utiliza el doctor Camicia es para patología compleja de hueco popliteo.
Y esto otro es el BenViewer, que es un método de visión directa que permite también ver de otro modo, pero muy parecido a la lámpara de transiluminación, el sistema reticular. Muchas gracias. Bien, Jorge, excelente tu actualización, realmente nos diste una actualización que nos puso al alcance los nuevos temas, y en nombre de esta sociedad que presido te quiero muy